Tradicionalmente, el ateísmo se ha considerado como la mera negación de la religión, pero con la progresiva secularización de las filosofías científicas, especialmente en Occidente, ha llegado a considerarse como una religión por derecho propio, dotada de sus propios rituales indios con los que celebrar el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Aproximadamente un 2.3% de la población mundial se reconoce a sí mismo como atea. Al menos desde que existe gente que adora a una divinidad, existe asimismo otra gente que no lo hace. Sin embargo, el veloz incremento del ateísmo hasta sus cifras actuales se remonta al siglo XIX y a los filósofos como Friedrich Nietzsche, quien proclamó sin embargues que Dios ha muerto. Lo señaló por primera vez en la Gaia Ciencia, pero la mayoría de sus lectores suelen leerlo en la cuarta parte de su clásica novela filosófica Así habló Zaratustra, de la cual también hacemos referencia cada vez en estos días martes Dice, que utilizamos aquí para finalizar nuestro programa. Hacemos una relación de esta lectura de Así habló Zaratustra y espero que nos acompañen hasta el final. La palabra ateísmo, para no alejarnos tanto de la realidad, se compone de dos partículas de origen griego. A, que significa sin, y teísmo, que significa creencia en Dios o dioses. Sin embargo, es posible ser ateo y religioso según la definición que se le dé a estos términos. Por ejemplo, los budistas evitan cualquier noción de Dios personal y también hay muchos judíos que carecen de fe religiosa. Al célebre novelista Graham Greene le gustaba describirse como un católico que no creía en Dios. Hoy aquí en Crónicas Lunares, así como les digo, hablaremos del ateísmo, siendo 10 de mayo, Día de la Madre aquí en México y en muchos países latinoamericanos. Les mando un abrazo muy fuerte a todas las madres que se toman el tiempo para escucharnos, a todas las madrecitas y a todas las mamacitas que se toman el tiempo para escucharnos. Y pues nada, yo soy Ervin Sun, esto es Crónicas Lunares, como les digo, y hoy hablaremos del ateísmo. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Normalmente se suele atribuir el inicio del ateísmo a algunos filósofos griegos y romanos clásicos que, aunque no aprovechaban completamente el apego a los dioses de las sociedades donde vivieron, defendían con entusiasmo la idea de que los panteones eran absolutamente irrelevantes desde el punto de vista del bienestar de los hombres. Los tres ateos a los que se cita habitualmente son Epicuro, Diágoras y Lucrecio. Epicuro, que vivió del año 341 al 270 a.C., vivió en Atenas y sostenía que el universo era infinito y eterno, pero en el que el bien y el mal en el mundo debían definirse solo a partir del placer o del dolor que producían a cada individuo. La muerte, afirmaba, suponía el final tanto del cuerpo como de su alma. Su colega, Diágoras, del siglo V a.C., denunciaba el apego de los griegos a los dioses, razón por la cual se le expulsó de su ciudad. En ocasiones se refiere como el padre del ateísmo. Y por último, el poeta romano Lucrecio, que vivió del año 99 al 55 a.C., consideraba que cualquier manifestación sobrenatural era una superstición desprovista de sentido.
Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que nos califiquen, para que nos comparten, para que hagan ustedes lo que quieran con las plataformas que les dejamos a continuación, pero sobre todo para que nos dejen sus recomendaciones de lo que pudiéramos hacer aquí en el programa en un día como hoy, que hablamos de religión, de misticismo, de cosas así sobrenaturales. Nos pueden seguir como Crónica Lunares Dizun en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Speaker. También pueden entrar a Patreon para dejarnos ustedes sus participaciones. Y nos pueden seguir en Facebook como Crónica Lunares Dizun, igual. En Instagram como crónicalunares.sun y del mismo modo en YouTube también como Crónica Lunares Dizun. Y nos pueden arrobar en Twitter como isun.g1 y pues creo que nada más. O nos pueden mandar un mensajito también a cronicalunares.sun@hotmail.com. O por último también nos pueden seguir en Telegram. Tenemos un grupo en Telegram también donde nos encuentran así del mismo modo, Crónica Lunares Dizun, y ahí pues frecuentemente estamos subiendo los links de los lugares donde nos pueden escuchar, y pues del mismo modo también nos pueden dejar mensajito ahí en Telegram. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos. La escuela Carvaca del pensamiento en la India védica del siglo VI a.C. es probablemente el primer grupo ateo organizado en la historia de las principales religiones, aunque naturalmente no se autodominaban así como ateos. Su influencia fue limitada. Por ejemplo, no se cuenta entre las 6 grandes escuelas filosóficas hindús, pero se cree que tuvo algún influjo en la posición budista de la ausencia de un dios personal. El ateísmo contemporáneo sigue manteniendo algunos rasgos de las doctrinas de las escuelas Carvana. La muerte era el final. El placer era un objetivo legítimo para los hombres. La religión era un invento. En el Islam, el ateísmo se consideraba como una negación de Alá, actitud comparable a la adhesión a otra religión. El Corán contempla esta posición con desagrado y dice así: a quienes crean y luego dejen de creer, vuelvan a creer y de nuevo dejen de creer, creciendo en su incredulidad, Alá no está para perdonarles ni dirigirles por su camino. Pero en otro pasaje también afirma: no se debe imponer la religión. En cambio, el hadiz es más explícito: matad a quien cambie de religión. Sigue habiendo países musulmanes donde negar el Islam, creyendo en otra fe o simplemente siendo ateos, se consideraba una apostasía y es incluso motivo de pena capital. Entre ellos se encuentra Arabia Saudita, Afganistán, Irán y Yemen. El ateísmo se convirtió en la posición que actualmente reconocemos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa. Una posición estimulada por la Ilustración y por el floreciente conocimiento científico. El teólogo alemán D.F. Strauss fue uno de los primeros autores que estudió la Biblia desde una perspectiva histórica en vez de considerarla como un texto sagrado. Su trabajo escandalizó a muchos cristianos europeos de 1835. Realizó una biografía estrictamente histórica de Jesús, cuya naturaleza divina negaba, y afirmó que los milagros de los evangelios podían corresponder a fenómenos naturales. No obstante, la influencia de Nietzsche fue más perenne. Su sentencia, Dios ha muerto, anticipaba su descripción de una época de nihilismo
en el que la noción de la verdad dejaría de existir, los códigos legales basados en los ideales judeocristianos que configuraron las sociedades europeas se desmoronarían y nada tendría ya significado. El diagnóstico filosófico de Nietzsche sobre el ineludible ateísmo se sumaba al trabajo de Charles Darwin, que brindaba una refutación al supuesto de que la creación del mundo y de la naturaleza fuera obra de Dios o de los distintos dioses, ni siquiera de forma parcial. Richard Dawkins ha escrito que Darwin hizo posible ser un consumado ateo, puesto que en la teoría de la evolución de Darwin no había lugar para un creador divino. Darwin intentó demostrar cómo a lo largo de los milenios los procesos de mutación genética y de selección dieron lugar a nuevas formas de vida mientras otras también se extinguían. Por su parte, Sigmund Freud proporcionó una perspectiva psicológica para fundamentar el ateísmo, que dice así: la religión es una gran ilusión que transforma la realidad para brindarnos felicidad y protegernos del sufrimiento. Apoyándose en estas concepciones filosóficas, Karl Marx desarrolló una filosofía política hostil a la religión. Según él, la religión era un mecanismo para distraer emocionalmente a los individuos de las clases económicas y socialmente más desfavorecidas de los problemas reales que los oprimían. Nunca aplicaré el calificativo de bueno a quien no se adecue a lo que para mí significa el término, y si me maldice por no hacerlo, asumiré la maldición. John Stuart Mill. En 1967, el primer ministro de Albania, Enver Hoxha, declaró a su país el primer estado ateo del mundo. Se cerraron las iglesias y las mezquitas, se arrestó a los clérigos, y se los torturó, y se le persiguió a los creyentes. Su régimen contaba con el apoyo de la China comunista, pero muchos otros países le dieron la espalda, claro. Al hundirse el comunismo, la población albanesa volvió masivamente a todos sus cultos. La religión es el suspiro de las criaturas oprimidas, el sentimiento característico de un mundo cruel, opuesto, que es el alma de unas condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo. Karl Marx. Podría decirse que Diágoras fue el primer ateo perseguido, claro, expulsado de Atenas por negar a los dioses. Hasta el siglo XVII, el término ateo solo se usaba como parte de un insulto y nadie se autoproclamaba ateo. No obstante, hacia el siglo XIX ya se había convertido en toda una honrosa insignia para los radicales. Al poeta Percy Bysshe Shelley lo expulsaron de la Universidad de Oxford después de que se publicara un panfleto titulado La necesidad del ateísmo, y Charles Baudelaire se le negó reiteradamente su escaño en la Cámara de Comunes, a pesar de que ganaba varias veces esas elecciones, porque rechazaba prestar juramento a Dios. Y finalmente, en 1886, después de 6 años, se le permitió jurar lealtad al Parlamento en vez de a la Biblia. En el siglo VI a.C. se dieron los primeros ateos en Carvaca. En el siglo V a.C.,
Diágoras se dice que es el padre del ateísmo. Para 1844,